Tenemos la entrevista prometida a Mario Josep y os la vamos a poner. La vamos a dividir como en bloques, porque no queremos ponerla entera, que si no es demasiado, y la vamos a ir comentando brevemente. La primera pregunta que le formuló nuestra compañera Irene Pozo fue a propósito de cómo encontró a Jesucristo leyendo el Corán. El Corán nombra a muchos profetas. Más de 120.000 profetas están nombrados en el libro sagrado, y el último profeta es Mahoma. Si tú lees el Corán, también habla de Jesús y dice que es un profeta. Dice de él que es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. También dice que está vivo. Dice que cuando era niño hizo un pájaro de barro que cobró vida, y dice que volverá de nuevo a la tierra. Pero los musulmanes lo que creen es que Jesús hizo todo esto con el permiso de Alá, que él mismo no lo pudo hacer. Entonces ellos no creen en Jesús como los cristianos. Pero si nos fijamos, también la Biblia dice que Jesús hace las cosas a través del Padre. Entonces no hay tanta diferencia entre lo que dice el Corán y lo que se dice de Jesús en la Biblia. Quizá la clave está en la Trinidad, porque claro, Jesucristo es el Hijo de Dios y no es lo mismo que un profeta cualquiera, es verdad, no es ni el último profeta ni un profeta mediano. Sencillamente para nosotros es el verbo hecho carne, el mismo Dios. Esta es la gran sorpresa de la fe cristiana. Vamos con más cuestiones. A propósito de ¿en qué podemos trabajar juntos? Fue la pregunta que le hicimos. ¿En qué se trabaja juntos la fe cristiana y el Islam? Podemos trabajar juntos en abolir algunas leyes inmorales, trabajar en contra del aborto, de la violencia, los asesinatos. En esas cosas el mundo cristiano y el musulmán se pueden dar la mano, pero no se van a encontrar en la fe, porque los musulmanes no van a aceptar que Jesús es Dios. Podemos intentar explicar que al principio era la palabra, que era Dios, y estaba en Dios, y es un misterio que solo Dios puede revelar a cada hombre. René Jatar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Estás escuchando al converso ex-imán, ¿no?, con nosotros. Sí, sí. ¿Has oído lo que ha dicho? ¿Que crees que él imagina que la fe cristiana y la fe islámica no pueden encontrarse en la fe, pero sí en temas como estar en contra del aborto, en contra de la eutanasia, etcétera? Que hay asuntos en los que sí que podemos estar de acuerdo y evidentemente trabajar juntos. Sí, efectivamente, porque sí, yo creo que el error que siempre se ha hecho es que intentábamos hacer el diálogo interreligioso con la idea fija de convencer al otro con su fe, y eso es imposible, porque ni los musulmanes van a creer que Jesucristo es Dios, claro, ni en la Trinidad, en la Encarnación, ni nosotros por la misma razón vamos a creer que el profeta Mahoma es el sello de los profetas, es el último que Dios mandó a la tierra. Entonces, en lugar de estar hablando de dogmas y de diferencias principales en la fe, lo que podemos trabajar es sobre el nivel humano, cultural, respetando al otro, aceptando al otro con sus diferencias y hablar de las cosas que tenemos en común, que son muchas. Claro, los principios naturales, ahí está la base de todo, evidentemente. Pues vamos con más otro bloque, otra de las preguntas que le hicimos. Atención, muy interesante porque esta es tremenda, la relación con su familia. Mi padre era muy fanático, observaba todas las reglas islámicas y cuando se enteró de que me iba a convertir no lo pudo soportar y lo único que quería era acabar con mi vida. Después de mi conversión, mi padre vino a buscarme, me golpeó, me ató, me encerró, me dejó sin comer, poniendo en mis ojos, mi boca y mi nariz picante. Pensaba que haciendo esto no me convertiría. Un día mi padre entró en la habitación y me amenazó con un cuchillo. Y cuando iba a hacerlo, sentí que estaba preparado para morir y supe que me iba a ir con el Señor. Entonces grité el nombre de Jesús. Impresionante, ¿eh? Nuestra compañera nos dice, evidentemente no hemos podido tener la entrevista entera, ponérosla porque nos duraría mucho, pero después su padre cayó al suelo y él pudo escaparse y gracias a que pudo escaparse ha salvado la vida. La pregunta que le formulamos ahora es si él perdonó a su padre. Sí, por supuesto que le he perdonado. No solamente eso. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo por Dios y mi padre hizo lo mismo conmigo. No solo lo respeto, sino que le aprecio y le quiero. Lo único que siento es que esa fe fanática es para el mal. Si esa fe fuera para Cristo, hubiéramos ganado muchas almas.
René, ¿tú conoces muchos casos de conversos del Islam a la fe cristiana? La verdad es que no son muchos, pero algunos sí que conozco porque viviendo con musulmanes toda mi vida en Jordania también se dan muchos casos. Lo que pasa es que nunca lo declaran en público. Claro, ese es el problema, que se vive clandestinamente. O huyen o se quedan en sus países clandestinamente, como digo, ¿no? Efectivamente. Es una pena. Vamos con más cuestiones que le hemos hecho al ex musulmán. Esta es a propósito de la Eucaristía. No deja de ser una pregunta apasionante porque es el centro de la vida cristiana. Honestamente, no te puedo resumir en una palabra lo que yo he sentido. Es una experiencia que no la puedo expresar. La verdadera razón de mi conversión es que después de leer la Biblia comprendí que Dios es amor y entendí que Él me ama tanto que dio su cuerpo y su sangre por mí. René, cuando nosotros a un musulmán le decimos que Dios ha dado la vida por el hombre, que se ha hecho carne y que encima está presente en las especies del pan y del vino porque ya han dejado de ser pan y vino, ¿qué entiende un musulmán? ¿Qué dice de esto? Eso es muy delicado porque para ellos eso es casi blasfemia, casi no, es blasfemia, porque para ellos Dios es muy lejano del hombre, es un lugar muy especial. Y los hombres, nadie alcanza a Dios, ni siquiera el mejor de los profetas, que es Mahoma o Jesucristo mismo. Ahí tenemos nosotros la suerte de tener a un Dios tan cerca. ¿Qué religión tiene a un Dios tan cerca como la que tiene nuestro Señor de nosotros? ¿No? Es demasiado. Vamos con más cuestiones que le hemos hecho a el que ya ha dejado llamarse Suleimán, sino que se llama Mario Josep. Es una cuestión a propósito del jugarse la vida por el Señor. Cualquier persona que ha nacido va a morir, incluso la persona que se hace esta pregunta. Incluso tú, que me entrevistas, también vas a morir. Es algo seguro que va a pasar y no me da miedo. Todos los dioses de los que me han hablado y he conocido han muerto, pero Jesús murió y volvió a la vida. Así que si alguien me mata, significa que mi habitación está lista y Jesús vendrá y me llevará con él. Y una pregunta que le queremos formular a propósito de qué personas han influido en su vida. Esta es la respuesta que él nos dio. Cuando me iba a convertir, fui a un centro de retiro y allí conocí a dos sacerdotes que me acogieron y que me acompañaron. Uno de ellos es el padre Agustín Valorán y el otro George Panacal. Ellos influyeron mucho en mi vida de cristiano. Claro, René, porque es que no se puede vivir la fe cristiana en soledad, sino lo que es dentro de la Iglesia y la compañía de aquellos, como dice el Papa Francisco, que van contigo en este camino de la vida de fe. Efectivamente. Así de clara que eres. Así de claro, porque, claro, la dificultad en el mundo islámico, digamos, de que un converso, y ha pasado mucho, vaya a un cura, un sacerdote, y le dice que quiere, por ejemplo, bautizarse o vivir la vida en comunidad, es un gran desafío para todos, porque eso pone en peligro tanto la vida de esta persona como de los alrededor o del sacerdote que le puede ayudar. Completamente. Vamos con más cuestiones a Mario Josep. La razón en la fe cristiana y la razón en el Islam. Esta es la pregunta que le formulamos. In Islam, they don't give more reason for the religion. That simply En el Islam, ellos no te dan razones para tener fe. Ellos simplemente creen. Cuando nace un niño, inmediatamente ellos le susurran al oído los misterios de la fe. Y en eso tienes que creer. Pero no se permiten leer libros de otras religiones ni te dejan pensar en libertad. Después de mi conversión, mi padre vino a atacarme, quemó mi Biblia, mis libros sobre la religión e incluso mi pasaporte. Including my passport, he burned. ¿Y cuál es la manera de rezar que tiene y si ha habido algún cambio en nuestro protagonista? Cuando era niño en el Islam solía rezar simplemente recitando los versos del Corán sin saber ni siquiera lo que decía. Cuando me he hecho cristiano sé lo que digo, entiendo las oraciones y rezo desde el fondo de mi ser en intimidad con mi Dios.
Y la verdad es que una de las cuestiones, esta es la última que le formulamos, es a propósito de la vocación. Si él estaba abierto a cualquier vocación, es decir, que a lo mejor, oye, se nos puede hacer monje, o puede ser sacerdote, o puede casarse, no sabemos su situación, que él nos lo diga. No, from the childhood onwards, I know that I did not create me. Desde mi infancia sé que no me he creado a mí mismo, sino que soy una criatura de Dios. Siempre he rezado para que su voluntad se haga en mi vida, por lo que ahora rezo para que su voluntad se haga en mí. Siempre estoy preparado para la voluntad de Dios. Mi deseo personal era ser sacerdote, pero el deseo de Dios era que me casara. Así que por eso estoy aquí presentando mi libro. Bueno, muy interesante la entrevista que le hemos hecho al converso a la fe cristiana, Mario Josep. René, una cuestión que quería formularte es a propósito de lo que es la posibilidad del Islam dentro de Europa. ¿Tú cómo lo ves? El futuro del Islam en Europa. El futuro del Islam, yo creo que ahí no sé por dónde empezar, la verdad, porque hay muchas cosas, yo creo, en Europa que son, por una parte, muy diferentes del Islam que vivimos en el mundo árabe o en el mundo islámico. Y cabe ahí también, con todas las novedades que hemos tenido a partir de esta década, con el 11 de septiembre, de un Islam político, claro, donde cabe también mucha violencia. Hay que hacer la diferencia siempre entre lo que es la religión, la gente que quiere vivir una fe, una religión en Dios, en la paz, en el amor, y entre los grupos, digamos, fanáticos que están ahora mismo viviendo el pretexto del Islam político para llegar a fines políticos, y de ahí surge la violencia. Pues no te voy a hacer ni un solo comentario ni glosa a lo que acabas de decirnos, porque esa es una de las claves también. Y es verdad que el fundamentalismo islámico está ocupando mucho terreno al Islam moderado o a sencillamente la aplicación de la fe islámica. Gracias, René, por tus comentarios a propósito de nuestra entrevista. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, hasta luego. Es verdad, no es ni el último profeta ni un profeta mediano. Sencillamente, para nosotros es el verbo hecho carne, el mismo Dios. Esta es la gran sorpresa de la fe cristiana. Vamos con más cuestiones. A propósito de ¿en qué podemos trabajar juntos? Fue la pregunta que le hicimos. ¿En qué se trabaja juntos la fe cristiana y el Islam? Podemos trabajar juntos en abolir algunas leyes inmorales, trabajar en contra del aborto, de la violencia. Tenemos la entrevista prometida a Mario Josep y os la vamos a poner. La vamos a dividir como en bloques, porque no queremos ponerla entera, que si no es demasiado, y la vamos a ir comentando brevemente. La primera pregunta que le formuló nuestra compañera Irene Pozo fue a propósito de cómo encontró a Jesucristo leyendo el Corán. El Corán nombra a mucho de Alá, que él mismo no lo pudo hacer. Entonces ellos no creen en Jesús como los cristianos. Pero si nos fijamos, también la Biblia dice que Jesús hace las cosas a través del Padre. Entonces no hay tanta diferencia entre lo que dice el Corán y lo que se dice de Jesús en la Biblia. Quizá la clave está en la Trinidad, porque claro, Jesucristo es el Hijo de Dios y no es lo mismo que un profeta cualquiera. Los asesinatos, en esas cosas el mundo cristiano y el musulmán se pueden dar la mano, pero no se van a encontrar en la fe, porque los musulmanes no van a aceptar que Jesús es Dios. Podemos intentar explicar que al principio era la palabra, que era Dios, y estaba en Dios, y es un misterio que solo Dios puede revelar a cada hombre. René Jatar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muchos profetas, más de 120.000 profetas están nombrados en el libro sagrado, y el último profeta es Mahoma. Si tú lees el Corán, también habla de Jesús y dice que es un profeta. Dice de él que es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. También dice que está vivo. Dice que cuando era niño hizo un pájaro de barro que cobró vida y dice que volverá de nuevo a la tierra. Pero los musulmanes lo que creen es que Jesús hizo todo esto con el permiso